Los invito a orar, hermanos. Inclinemos el rostro entonces. Padre Celestial, Padre Eterno, le damos las gracias, Señor, por este tu día. Le damos las gracias, Señor, por sus bendiciones. Le damos las gracias, Señor, porque nos das un día en el cual podemos estudiar su palabra, aprender de usted y sobre todo, Señor, congregarnos. Le rogamos, Señor, que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, y estemos receptivos, Señor, a escuchar y aprender, Señor. Le rogamos también por nuestro pastor, que usted lo ilumine, Señor, que lo que él nos enseña sean sus palabras, Señor. Gracias, Padre, por estas oportunidades que debemos atesorar, Señor, porque no sabemos cuánto tiempo más, Señor, podremos nuevamente reunirnos. Colocamos fecha, pero solamente usted lo sabe. Gracias, Señor, y le rogamos, Padre, que nos siga acompañando en esta tarde, y le ruego una bendición por todos mis hermanos que están presentes, por los méritos sagrados de nuestro amado y Salvador Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, bienvenidos todos, hermanos. Gusto nuevamente estar juntos. Como hemos dicho, las historias del libro de Daniel son proféticas, son historias típicas que se llaman. Ellas son un tipo de algo que va a ocurrir en el futuro, que es otorgado en forma de historia, y el Antiguo Testamento está lleno de aquellos casos. Muchas de las historias del Antiguo Testamento son típicas. Entonces, llamamos esto un tipo y un antitipo. El antitipo es el cumplimiento de aquella historia o de aquella profecía que se dio en forma de historia. La historia no es una historia fabricada, son hechos históricos reales que ocurrieron, pero que Dios los ha retenido en las Sagradas Escrituras con el propósito de ilustrar en forma práctica eventos que van a ocurrir en el futuro. Capítulo 4 del libro de Daniel sigue con la cronología de los eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Comienza con el principio del tiempo de angustia previo, con Daniel capítulo 1, la prueba en cuanto a la dieta y a la conciencia y la violación del cuerpo, de las leyes de la salud. El capítulo 2 vemos entonces un reavivamiento a través de la oración. Se le otorga poder a Daniel y a sus amigos para poder entregarle el mensaje profético al rey. Y luego el capítulo 3 sería el establecimiento de la imagen de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, que trae con ello la marca de la bestia y nos lleva al tiempo de gran angustia y ¿cómo se llama el tiempo de angustia de Jacob? Y también liberación del pueblo de Dios. Capítulo 4 nos lleva a la proclamación del mensaje de la caída de Babilonia y el mensaje de salir de ella, pueblo mío, ilustrada por la conversión del rey Nabucodonosor. Muy bien, vamos entonces a leer todo el capítulo 4 y de ahí nos vamos versículo por versículo. Espero que tengan algo con qué tomar notas, ir anotando lo que van aprendiendo y luego lo repasan y lo expanden con su propio estudio. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño,
pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué historia, ¿no? Esta historia fue escrita por la pluma, por el puño de Nabucodonosor mismo. Es un capítulo insólito en las Sagradas Escrituras, en la que un rey pagano se le permite contar su testimonio y es mantenido en las Sagradas Escrituras para testimonio del poder de Dios y cómo obra Él entre nosotros. La historia es verdadera, no tiene registro histórico. En los anales de la historia esto no se encuentra. El único lugar donde se encuentra este testimonio, esta historia, es en las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que es verdad, porque la Biblia, todo lo que se encuentra en la Biblia es inspirado por Dios. Aquí vemos finalmente la conversión del rey Nabucodonosor. Dios a este rey pagano, quien él ama, y Dios lo anda buscando, tomó años para su conversión. Hubo momentos que parecía que había llegado el momento de su conversión, pero luego retraía sus pasos y ¿cómo se llama? Se rebeló contra Dios, como en el capítulo 3. En el capítulo 2, el rey queda muy asombrado por la interpretación de su sueño y el conocimiento que el Dios de Daniel tiene. Pero no es convertido. En el capítulo 3 nuevamente queda muy asombrado y da leyes que fuerzan a todos a reconocer al Dios del cielo, pero él no está convertido. En el capítulo 4 es la última vez que Nabucodonosor aparece en el registro bíblico y por fin está convertido. Y vamos a ver eso, cuál es la marca de una verdadera conversión y cómo es que Nabucodonosor llega a ella. Pero el capítulo también tiene tonos proféticos. No en todos los detalles, pero en los principios de algunos elementos que se encuentran, vemos tonos del tiempo del fin. Dice el versículo 1, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Así que aquí vemos que este capítulo nos muestra en un tiempo en el cual Babilonia llegará a reinar sobre todos los reinos de la tierra. Y se encuentra
en un tiempo de paz, en un tiempo de auge, en un tiempo en el cual Babilonia va a reinar sobre todo. El árbol representa al rey en forma particular y al reino de Babilonia en forma general. El versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es su propio testimonio. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Esta era la lección que el rey necesitaba aprender, y es la lección que el mundo necesita aprender, que es Dios el que gobierna sobre los seres humanos, y que su reino es sobre todo reino, y que es falaz que los hombres se levanten contra el reino de Dios. Lo intentó Nabucodonosor. En el capítulo 2 ya lo vimos, Dios le mostró la historia de este mundo y lo que el cielo había determinado en cuanto al futuro del planeta, pero no le gustó a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se levantó en orgullo y rebelión contra el Dios del cielo e hizo una imagen toda de oro, significando de que Nabucodonosor pretendía establecer un reino eterno en rebelión contra lo que Dios había dicho. Él creyó que podía hacerlo, que podía elevarse contra Dios, cambiar sus leyes, hacer lo que a él le parecía. Y en el capítulo 4 Dios le va a mostrar que no es así. Le dio tiempo para que se arrepintiese. Dios no es un Dios ogro, un Dios que trae sus juicios sin antes dar anuncio a ellos y llamar al arrepentimiento. Lo vemos eso a través de todas las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Está muy claramente ilustrado el hecho que Dios, antes que castigue, Él obra para traer a aquellos que van a ser producto de sus juicios, tratar de traerlos al arrepentimiento. Y eso Dios lo hace por cientos de años. Lo vemos en el caso de los antediluvianos, que les dio 120 años para arrepentirse. Eso fue el último tiempo que les dio, pero tuvieron cientos de años a través desde el tiempo de Enoc en adelante, que Dios los llamó al arrepentimiento, pero se rebelaron más y más, hasta que Dios tuvo que destruir. Y cuando Dios destruye, lo hace no como un acto arbitrario, sino simplemente como producto de justicias, lo que la justicia demanda. Lo vemos cuando Dios obra, cuando le promete la tierra a Abraham, la tierra de Canaán. Él le dice que su descendencia no la va a poder recibir hasta después de 400 años, pues la maldad del caldeo no se había todavía cumplido. Así que por 400 años Dios va a estar obrando en medio de los pueblos de Canaán para tratar de traerlos al arrepentimiento, y vemos que les envía profetas, les envía sacerdotes, como en el caso se me olvidó el nombre del sacerdote que vivía entre los pueblos de Melquisedec. Tenemos a Lot, que vivió, Abraham vivió entre ellos, Jacob, Isaac vivieron entre ellos, manifestando al Dios del cielo. Vemos luego a Balaam como un profeta que vivió entre ellos, el suegro de Moisés, que era sacerdote de Dios también. A todos ellos vemos ejemplos de Dios enviando a sus hijos entre estas naciones para que se arrepientan y vuelvan a Dios por 400 años. Es un tremendo tiempo que Dios pacientemente los llama al arrepentimiento, pero llega un punto en el cual la maldad del hombre llega a tal punto que Dios tiene que obrar con justicia. Y tristemente es ahí cuando nosotros lo juzgamos a él, como se llama, injustamente,
como un Dios malo que castiga y mira lo que le hace a los niños y a toda esta gente y mata a tantos, pero no se ve de que él por cientos de años hasta ha tratado de llamarlos al arrepentimiento, de que abandonen sus caminos y que se arrepientan. Y ya cuando llega un punto, Dios, que es el único que puede ejercer justicia y mantener el bien, tiene que obrar y permitir la destrucción o que traer destrucción. Pero incluso si ellos se arrepienten a ese momento, en el último momento de la gracia, se arrepienten, Dios los perdona. Y lo vemos en el caso de los gibeonitas, que vienen a Josué y lo engañan diciéndole que son una nación que vienen de muy lejos y que vienen a hacer paz con él. ¿Se acuerdan la historia, no? Josué los perdonó, hicieron paz entre ellos. ¿Y qué pasó? Dios los aceptó como parte de Israel, a pesar de que habían mentido y todo para salvar el pellejo. Dios los perdonó, porque eso muestra el deseo de Dios. Y en el caso de la familia de Rahab la ramera, todas aquellas naciones habían escuchado lo que había pasado con Egipto. Habían escuchado cómo Dios había abierto el Mar Rojo y por 40 años más Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. No se arrepintieron, pero incluso escucharon cómo se abrió el río Jordán y pasó Israel. Estaban todos aterrados. Podrían haberse arrepentido como Rahab. Rahab escogió a entregarse y creer en Dios, y gracias a ella se salvó toda su familia. Entonces ahí vemos el corazón de Dios, que Dios anhela salvar, no destruir, pero Él destruye cuando la maldad llega a cierto nivel. Dios permite que haya justicia. Entonces hay algunos por ahí enseñando que Dios no destruye, que Dios no castiga, que Dios es todo amor, que Dios es muy bueno, que incluso al final va a salvar a todos y que va a salvar incluso a Satanás, se salva al final porque Dios es un Dios tan bueno que Dios es un Dios muy bueno, pero es un Dios justo también y permite la justicia cuando la maldad llega a puntos. Vemos eso misma historia repetida en el caso del profeta Jonás, que Dios lo envía a predicar a Nínive, que es una ciudad muy, muy perversa, dice el libro. Y sin embargo se arrepintieron. Con la predicación de Jonás se arrepintieron. ¿Y qué Dios hizo? Los perdonó, pues. Los perdonó inmediatamente. No permitió el castigo. Entonces eso nos enseña que Dios anhela que el ser humano se entregue a Él, se arrepienta y Dios los perdone. Eso es lo que Él desea. A Él no le gusta el castigo, no le gusta. Y luego vemos a Cristo llorando sobre Jerusalén. Por más de 1500 años, Dios ha estado llamando a sus hijos, los envió, ¿cómo se llama?, al destierro en Babilonia, les permitió castigos durísimos, pero nunca aprendieron. Mataron a los profetas, persiguieron a aquellos que le eran enviados y eventualmente crucificaron a Cristo. Incluso ahí Dios no los rechazó. Les dio aún más tiempo. Cuando apedrearon a Esteban, Dios los rechaza como pueblo, pero no permite la destrucción. 40 años más les da y les envía señales, les envió a los apóstoles, les envió a la iglesia primitiva para que les predicaran y se arrepintiesen. Cuando no se arrepintieron, entonces Dios permitió la destrucción de Jerusalén y más de 1 millón de judíos murieron. 1500 años. ¿Y cómo reacciona Dios cuando Él tiene que destruir? Lo vemos en Cristo. Dios llora. Dios se conmueve porque Dios no es un Dios de destrucción. Dios es un Dios de amor. Para Él el acto de destruir es algo que no está en su naturaleza, es algo totalmente ajeno a Él. Entonces, vemos aquí Dios obrando con Nabucodonosor, llamándolo al arrepentimiento. Y lo que el hombre tiene que reconocer es que él debe humillarse, que todo poder, que todo privilegio, que toda posesión nos ha sido otorgado por Dios. Si la realidad es de que tú y yo
gracias al pecado, nosotros hemos rechazado el derecho a vivir. Nosotros merecemos la muerte. Cuando pecamos y nos rebelamos contra Dios, nosotros rechazamos todos los beneficios que le pertenecen a su reino. El respirar, que no es la energía para vivir, que nuestro corazón lata, la comida, el aire, el agua, el vestido, todo eso son dones de Dios. Y lo tenemos hoy gracias a su gracia y misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, no lo merecemos. Y sin embargo, porque el pecado nos ha enceguecido, nos exaltamos a nosotros mismos y nos creemos que merecemos algo o que somos algo. Entonces, una de las lecciones más importantes que el ser humano ha de aprender es que él no es nada. Y que se lo debemos todo a nuestro Padre Dios, todo. La humillación es dolorosa, pero es necesaria, tan necesaria. Y eso es una de las lecciones que este capítulo nos trae, la humillación. Bueno, comienza el capítulo Nabucodonosor diciéndonos que él aprendió la lección y termina el capítulo enseñándonos cómo él aprendió la lección. El resto del capítulo tiene que ver todo con su sueño. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, versículo 4, y floreciente en mi palacio. Vino un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Mientras Nabucodonosor estaba tranquilo, en paz, tenía gloria y abundancia, él no tenía deseo de conocer las cosas de Dios. Y eso es la realidad del mundo. Hasta hace algunos añitos, mayormente se estaba tranquilo, había abundancia, había de todo. No, el mundo no que se había apartado rápidamente Dios. Aquí en Australia era palpable. La gente, el ser humano, cuando hay abundancia, cuando hay de todo, el ser humano se vuelve altanero, nos volvemos orgullosos, nos rebelamos contra Dios. Cuando hay dinero en el banco, cuando hay comida en la casa, cuando hay una oportunidad de salir de vacaciones, hay mucha oportunidad para estar flojos, la vida no es tan dura, entonces nos elevamos contra Dios. Comenzamos a pasar leyes que violan a Dios, se niega a Dios en todos los círculos, el ser humano se vuelve altanero. Entonces Dios tiene que apretar su mano y eso es lo que pasa aquí con Nabucodonosor y eso es lo que está pasando con el mundo en este momento. Todo el mundo. Ha llegado al momento, ya no estamos viviendo en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Eso ya está historia. Entramos al versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estamos viviendo en el momento en que el mundo entero está siendo turbado. Ya sea por el medio de la pandemia, por las leyes que han reprimido nuestras libertades, violado nuestra conciencia, por el temor de pérdida de trabajo, todas aquellas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo han llevado al mundo a un estado de pánico, un estado de temor, un estado en el cual la paz del mundo ha sido turbada. Y yo les digo, nosotros estamos saliendo a repartir invitaciones en las protestas que están ocurriendo aquí en Australia, por todos lados. Este último fin de semana hubieron protestas en todas las ciudades capitales de los estados de Australia y enviamos más de 150,000 invitaciones a distintos grupos a salir a repartirlas, a invitaciones que las personas bajen a leer para leer el libro El conflicto de los siglos. Lo bajan de la internet como un ebook como en PDF y se puede bajar gratuitamente. Miles y miles de invitaciones han sido repartidas. Nosotros lo hicimos la semana pasada aquí en Sydney. O cientos de miles, hemos repartido más de 220,000 invitaciones, se han imprimido. Y la actitud de la gente
Yo he trabajado como colportor en Australia, golpeando puertas, muchas puertas como pastor, y la actitud de Australia hasta este momento era una actitud altanera, una actitud, oh, no necesito a Dios, no me hables de Dios. Daba miedo ir a las puertas. Ahora, en estos grupos, cientos de miles de personas que se juntan, o miles de personas que se juntan, la gente está abierta, uno les ofrece, les habla de Dios, oramos con personas, porque han perdido su trabajo, han sido maltratados, han sido humillados, sus libertades han sido sacadas, entonces se sienten débiles, han sido humillados, y ahora desean escuchar, andan buscando algo. Casi todo el mundo toma el panfletito. Y uno les habla de que es un libro religioso, no importa. Antes uno les decía un libro, no, saca de aquí, y eso no, le echaban garabatos a uno. Ahora todo el mundo quiere escuchar. Entonces el Señor obra a través de las dificultades para ablandar el corazón humano. Es el tiempo de predicar el evangelio, hermanos. Más que nunca antes. Como iglesias, como grupos, debiéramos estar en las puertas, irnos a los lugares públicos, a repartir materiales, a hablarle a la gente, a tocarles el corazón. Ahora es la hora. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, desde la China hasta Chile, en todos lados, se está pasando exactamente la misma situación. Dios lo ha permitido, hermanos. Entonces se espanta, se crea el corazón lleno de temor. Lucas 21 nos dice que va a llegar la hora que el corazón de los seres humanos va a estar desfalleciendo de temor, producto de las cosas que van a sobrevenir sobre este mundo. Lo estamos recién viendo, lo que estamos viendo es el comienzo de los dolores de parto, pero se van a intensificar muchísimo. El mundo va a llegar a estar en una situación paupérrima, y esta es la hora de la predicación. Esta es la hora en la cual el pueblo de Dios ha de llamar a Babilonia a salir de ella, el pueblo de Dios que aún está en Babilonia. Muy bien, sigamos. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Entonces el rey tiene un sueño. A lo mejor las personas ahora no tienen sueños. Sí hay en muchos lados del mundo que la gente está teniendo sueños, especialmente en los países musulmanes. Hay cientos y miles de personas que están teniendo sueños, encontrándose con Jesús, viendo la segunda venida de Cristo. Ahí saben que hay un éxodo en el mundo musulmán hacia el cristianismo. Mucho, mucho, mucho. Así que así el Señor está hablando por sueños. Pero también esto puede ser las imaginaciones del terror de las cosas que están sobreviniendo sobre el mundo. La gente está aterrada, queridos hermanos. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay certeza. Se vacunan a todos. Aquí se dice que la población en mi estado, aquí en Australia, 95% de la población está vacunada y tenemos 2,000 casos de enfermos por día. Entonces, la gente se dan cuenta que les han mentido, que han sido usados. Y todo esto crea un estado en qué puedo confiar. No puedo confiar en el gobierno, los políticos me mienten. Mi realidad en la cual crecí se está siendo sacada de los pies. Se está introduciendo un nuevo sistema mundial. ¿Qué va a ocurrir con ello? Entonces, se ve claramente eso. Entonces dice, Nabucodonosor trata de buscar una respuesta en los medios habituales que él está habituado a buscar respuesta a sus problemas. Y llama a los sabios de Babilonia. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Uno piensa que Nabucodonosor habría aprendido la lección, ¿no? Y finalmente ven a Daniel. ¿Por qué es que estos hombres no pueden entender el sueño? Esta vez Nabucodonosor les cuenta el sueño. Les dice lo que él soñó. En capítulo 2 no les contó lo que él soñó porque se había olvidado. Aquí les cuenta el sueño.
y ellos no se lo pueden interpretar y no lo entienden. ¿Por qué? Porque esto es un asunto espiritual. Y el apóstol Pablo nos dice que lo espiritual es entendido espiritualmente. Así que aquí vemos, hermanos míos, que el mundo no va a tener respuesta satisfactoria a los problemas que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios, juntamente con todas estas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo, el Espíritu Santo está moviéndose para crear un anhelo espiritual en el corazón. Y cuando hay un anhelo espiritual, el alma tan solo puede ser satisfecha con una respuesta espiritual. Se le puede explicar que los desastres naturales son producto del niño y de la niña, del efecto del niño y de la niña, pero el alma que anda buscando una respuesta espiritual no queda satisfecha. Cuando se ven las protestas, se ven la caída del mercado y se dan explicaciones que el mundo puede dar, el alma queda desatisfecha, el alma sigue buscando. ¿Por qué? Porque lo único que puede satisfacer al alma es la palabra de Dios. Y nosotros somos los que tenemos la respuesta para las cosas que están ocurriendo, la respuesta espiritual. Y la realidad es, queridos hermanos, que las situaciones que se están llevando a cabo, la hermana de White dice, de que los hombres de gran conocimiento están alarmados, no pueden dar entendimiento, están viendo que una tremenda crisis se está levantando y está a punto de ocurrir y ellos no tienen solución para ello, no lo entienden ni saben cómo darle solución al problema. Los únicos que tienen la solución son Daniel, y Daniel representa al pueblo de Dios. Entonces el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, o del Dios santo. Porque Nabucodonosor aquí ya era bien conocimiento, tenía bien conocido al Dios, a Dios. Así que él no es necesario que diga los dioses santos, es una traducción mala, que mora el espíritu del Dios santo. Entonces aquí vemos que en esta época, que la historia nos muestra que cuando llegue esta situación ante el mundo, Dios va a derramar su espíritu sobre su pueblo para que su pueblo reluzca sobre los demás del mundo, porque ellos tienen un espíritu superior. Es el espíritu de Dios. Y encontramos esa promesa en las Sagradas Escrituras, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Lo hemos estudiado ya anteriormente nosotros. Cuando Dios va a derramar su espíritu sobre su pueblo en la forma de la lluvia tardía y la lluvia temprana y la lluvia tardía, para poder desarrollar su carácter en su pueblo y sellar esa experiencia y llenar a su pueblo de poder para la predicación del evangelio en las últimas horas de este mundo. Dios no nos va a permitir confrontar estos momentos con nuestras propias fuerzas, fracasaríamos. Pero a medida nosotros vemos las señales que se están cumpliendo alrededor nuestro y vemos, queridos hermanos, que el mundo está siendo hundido en una ola de terror y que los corazones están desfalleciendo, ha llegado la hora que como pueblo hemos de buscar entonces sobre todas las cosas el reavivamiento, que Dios nos reavive, que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Porque tan solo aquellos que reciban el Espíritu Santo van a participar de esta última obra. De esta última obra. Todo el resto, todos aquellos que no sean bautizados por el Espíritu Santo, entonces van a ser aquellos que van a dejar las filas del pueblo de Dios. Daniel, aquí él representa al pueblo remanente, representa al pueblo que ha sido sellado. Y Dios nos va a llevar para tener influencia sobre los grandes de la tierra. Es uno de los mensajes de las historias de Daniel.
En cada historia de Daniel se ve al pueblo de Dios teniendo una influencia directa sobre el poderoso de la tierra, sobre Nabucodonosor y sobre la corte de Nabucodonosor. Yo pienso que nosotros nos hemos vendido muy baratos. La razón por la cual Dios nos dio un mensaje especial, nos dio un sistema de educación especial y nos dio un sistema de sanidad y salud especial, fue para hacernos la influencia más grande en este mundo. Tristemente nos vendimos baratos, hemos abandonado los principios de salud y los principios de educación que Dios nos dio. En ambos sistemas nos fuimos por la tangente del mundo. Nos pareció que para ser aceptos teníamos que ser más como el mundo y abandonamos lo que Dios nos había enseñado. El plan maestro de Dios lo abandonamos y tristemente hemos perdido la influencia que como pueblo habíamos de tener sobre el mundo. Si nosotros hubiésemos educado a nuestros jóvenes con la educación divina, nuestros jóvenes serían un poder sobre el mundo como Daniel y sus amigos. Porque Daniel y sus amigos habían pasado por un sistema de educación en sus hogares y en sus comunidades antes de venir a Babilonia, que los preparó para hacer luz en Babilonia. Y era un sistema educativo mucho más alto que el sistema de Babilonia. Entonces aquí Dios desea que su pueblo ejerza una influencia sobre los poderosos de la tierra. No debemos sorprendernos, a medida que avanzamos en tiempos, Dios va a usar personas. Aquí en Australia hay un hombre se llama Graham Hood, que era piloto de la aerolínea más grande de Australia, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo, y él perdió su trabajo producto de que no se quiso. Y ha llegado a ser una celebridad aquí en Australia. Cientos de miles de personas le escriben y cuando él va a los rallies, se llenan los rallies para ir a escucharlo. Y es adventista del séptimo día. Él hace 2 semanas atrás le pidieron que hablara un sábado, por lo general no lo hace, pero fue a hablar y les habló de su testimonio, les habló del testimonio de Desmond II. No sé si ustedes han escuchado la historia de Desmond II, y les contó acerca del sábado, de que es el día de Dios y todo ello, y todos lo escucharon. Al final me decía que él pasó 3 horas orando con personas que se acercaron a él. Él pasó 3 horas orando con ellos. Entonces Dios va a levantar hombres y mujeres que Él los ha preparado, que tienen un sistema de educación que los ha llevado a confiar en Dios sobre todas las cosas. Él los va a poner en lugares altos donde van a influenciar a los hombres de poder. Porque si no, ¿quién les lleva el evangelio a los presidentes, a los primeros ministros? ¿Quién les lleva el evangelio a todos estos hombres? Como Dios lo hizo con el doctor Ben Carson en Estados Unidos, que tuvo grande influencia sobre el presidente Trump, un adventista del séptimo día. No debiéramos sorprendernos, ni debiéramos dedicarnos a criticar y apuntar el dedo cuando vemos hombres, porque entre los adventistas entonces comenzamos a decir, a lo mejor este es un masón, a lo mejor este está con una sociedad secreta, y comenzamos a usar todos aquellos. ¿Y qué si el hombre es fiel como Daniel? Daniel no era ni masón ni de sociedad secreta, y era el jefe de los magos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si uno de nuestros personas se lo pusiera como el jefe de los magos en Babilonia? ¡Uy! Quedaría el copucheo dentro de nuestras filas. Y sin embargo, ante los ojos de Dios, Daniel era 100% fiel. No tenía tacha, era perfecto. Entonces tenemos que aprender a no juzgar, orar por aquellos que están siendo usados por Dios. Muy bien, así que viene Daniel, él contiene en sí el único que puede dar a esta experiencia una explicación espiritual, una explicación que preparará el corazón de Nabucodonosor para que se entregue a Cristo. El único. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de la ciencia como pueblo? Creer de que la ciencia puede interpretar las Sagradas Escrituras,
¿Cuántos profesores nuestros enseñan que la evolución, porque bueno, la ciencia lo dice, o la historia, o el conocimiento, quedamos abrumados por el conocimiento filosófico de los ateos, que usan palabras grandes y argumentos entretejidos para negar la existencia de Dios, quedamos abrumados. El conocimiento de ellos es basura, hermanos. Es basura, esa es la realidad. Dios se ríe del sabio que dice no hay Dios. Nunca debiésemos nosotros permitir de que la sabiduría humana nos llene de duda en cuanto a las Sagradas Escrituras. Este es el conocimiento superior. No hay conocimiento más grande que el conocer a Dios a través de su palabra y el vivir por fe en aquella palabra. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces dice, versículo 9. Entonces, el contexto de esto es el mundo está lleno de temor. Lo que está ocurriendo aterra al mundo. El pueblo de Dios ha recibido la lluvia tardía y ha sido preparado para la proclamación del mensaje a Babilonia. Muy bien. Versículo 9. Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu del Dios Santo. Nuevamente repite aquello Nabucodonosor 2 veces. Él está muy impresionado por la realidad que en este hombre hay un espíritu distinto. Y eso, hermanos, es lo que nos hace diferentes. El cristiano que está lleno del Espíritu de Dios es atractivo al que no tiene aquel espíritu. No son, hermanos míos, lo que atrae y convierte el corazón humano no es que tenemos una iglesia donde se pone la mejor música o a lo mejor como hay algunos que creen que entonces para ganar al mundo hay que parecerse al mundo y tocamos música y se predica cortito para que no se ofendan las visitas y la iglesia se hace como un show para atraer al mundo. No, no, no. Si lo que atrae al mundo es que en nosotros hay un espíritu distinto. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nuestros cultos están llenos del Espíritu Santo y nosotros somos fieles a Dios y caminamos con Dios, vamos a ser un poder que no se puede resistir. Ahí se encuentra el poder del pueblo de Dios, en el Espíritu Santo. Y ser obediente a la palabra de Dios. Ese era el poder de Daniel. Una vida fiel a los mandamientos de Dios y llena del Espíritu Santo es una vida irresistible, hermanos. No se crea la mentira, hermanos, que es un engaño que fue donde cayó la Iglesia Católica, que fue el tratar de ser como el mundo para ganar al mundo. Se pierde, porque se pierde el Espíritu Santo, se pierde el poder de Dios y entonces nos volvemos paganos. El mundo gana a la iglesia. Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Va a llegar el momento, hermanos míos, cuando el pueblo de Dios va a tener tal influencia sobre el mundo, con el mensaje de los tres ángeles y la proclamación del cuarto ángel, que Satanás va a quedar aterrado y va a despertar entonces la persecución sobre nosotros. Viene un momento en que el mundo va a ser iluminado por la gloria de Dios, por el mensaje de su justicia. Lo vamos a ver cómo está aquí. Va a haber tal poder que las mentes más desarrolladas, las mentes más educadas, los hombres de más poder van a ser influenciados por el mensaje de los tres ángeles. Va a estar en todos los diarios, en todas las redes sociales, en todos lados va a estar el mensaje predicado por el pueblo de Dios. La hora de la gran crisis va a ser la hora en que el evangelio va a brillar
más poderosamente. Y todo ser humano va a ser influenciado y va a tener que hacer una decisión por el bien o por el mal. Todo ser humano, cada ser humano, ya sean chinitos, indios, musulmanes, donde sean, cada ser humano va a ser influenciado por este mensaje y van a tener que hacer una decisión personal y una decisión bajo la convicción del Espíritu Santo, que lo que ellos han escuchado es la verdad y es el destino eterno para ellos si lo aceptan o lo rechazan. ¿Por qué? Porque Dios no tan solo va a derramar su espíritu sobre la iglesia. El libro de Joel nos dice que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Todo ser humano va a ser influenciado por el Espíritu Santo. Y bajo esa decisión, cuando entonces el mundo imponga la marca de la bestia, el ser humano va a tener que decidir o ser fiel a Dios o recibir la marca de la bestia bajo completa convicción de lo que ellos hacen, sabiendo el bien y el error. Así que la hora más grande del pueblo de Dios se encuentra un poquito adelante nuestro. Versículo 10. Ahora entonces él le cuenta su sueño, el árbol. Y el árbol es símbolo del rey y el símbolo también de Babilonia. Y es un árbol mundial, porque si ustedes se dan cuenta, ya lo leímos, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Entonces ahí se ve la influencia que Babilonia va a tener sobre el mundo. Babilonia aún no se levanta, hermanos. Babilonia, el libro de Apocalipsis nos muestra que es la unión de esos tres poderes religiosos, el protestantismo, el catolicismo y el ¿cómo se llama? El espiritismo, que se levantan a controlar el mundo y nos muestra claramente de que este árbol va a controlar a todo el mundo, que todo va a estar controlado por él. Vamos observando la destrucción del poder secular que ha gobernado el mundo desde 1798, el rey del sur, y el levantamiento del rey del norte, que es Babilonia. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Va a ocurrir a través de una anarquía mundial que se está formando. Entonces Babilonia va a controlar todo el mundo, todo va a ser controlado, todo, la economía, la educación, la salud, todo va a estar y todo ser humano va a estar debajo de este árbol. Y luego dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Vemos algo parecido en Apocalipsis? Vengan a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 y versículo 1. Un vigilante es un ángel. Él usa la palabra vigilante porque eso es la manera que él lo entendió. Él no tiene la palabra bíblica porque no conoce todavía todos los escritos de las Sagradas Escrituras. Y el profeta Daniel mantiene el original, no lo corrige, sino que deja el testimonio de Nabucodonosor como él lo escribió. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Muy similar las palabras. En Daniel 4, un vigilante desciende, santo descendía del cielo. ¿Y qué pasa en el versículo 1? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y ambos traen un mensaje. El mensaje que trae este hombre que viene, este ángel que desciende en Daniel capítulo 4, dice, y clamaba fuertemente. Y decía así, clamaba fuertemente, muy similar a lo que da Apocalipsis 18, y decía así, derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Ese es el secamiento de lo que apoya a Babilonia, lo que se llama el río Éufrates, la caída de Babilonia se proclama.
En el caso aquí es el rey personal. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo sea mojado, con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. El mensaje trae un llamado de misericordia. Eso es lo que muestra que se deja el tronco en la tierra y es protegido. Se le va a dar la oportunidad de arrepentimiento, y si se arrepiente, se le va a otorgar su posición de vuelta y aún más grande. Entonces el llamado de la caída de Babilonia es aún un llamado, una proclamación con misericordia. ¿Por qué? Porque se encuentra en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Entonces es una proclamación fuerte, es una advertencia fuertísima, pero aún tiene misericordia. Y eso es lo que del tronco protegido por bandas de hierro, es que hay misericordia, que él se puede aún arrepentir y que si se arrepiente se le otorga nuevamente su posición. Pero la sentencia es dura, dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan a los vivientes que al Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere le da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nabucodonosor se creía el más grande de los hombres, el más poderoso, su reino el más glorioso. Y aquí Dios le dice de que a él le dio el reino no porque él era el más grande de los hombres, sino porque él era el más bajo de los hombres. Así que por eso dice, es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Dice que si tú, dice el Señor Jesús, que aquel que desea gobernar, él ha de ser como un niño. Y el que ha de reinar, dice, ¿no? Que entre vosotros, el que es el líder, él tiene que ser como siervo. Porque ese es el principio del cielo. El Dios del cielo se humilla, toma posición de siervo y se hace obediente. Él está dispuesto a nacer en un pesebre, entre las moscas y el guano de los animales. Está dispuesto a vivir como un carpintero por 30 años. Entonces, como el apóstol Pablo dice que el mensaje del evangelio se predica a los pecadores, de los cuales él es el más grande. La verdadera señal de que alguien es hijo de Dios no es que se cree el más santo, el más bueno, sino que él se cree el más malo, el peor. Entonces, aquí se muestra la verdadera actitud que Dios honra, que es una actitud de humildad. Y porque el pecado nos ha hecho orgullosos, Dios va a buscar humillarnos. Porque el pecado nos ha hecho orgullosos, autosuficientes, altaneros, que nos creemos mejores que los demás, como los fariseos. Dios no tiene otra opción que humillarnos si hemos de ser salvos. Porque en el cielo no entran los orgullosos, en el cielo entran los humildes. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra, dice el Señor Jesús. Los mansos. Entonces, Dios está tratando de salvar a Nabucodonosor y lo ha tratado por varias maneras, y este Nabucodonosor aún se cree el mejor, el más grande, el más poderoso, todo se lo cree, y él cree que él vino por él, que su gloria él la ha obtenido. Entonces Dios ahora lo va a humillar. El último esfuerzo de Dios para salvar a Nabucodonosor es la humillación. Si Nabucodonosor no lo acepta, entonces se va a perder eternamente. Y dice, versículo 18,
Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu. Nuevamente esa frase, en ti mora el Espíritu de Dios. Ahora quiero que vean nuevamente la razón por los cuales los grandes de la tierra no pueden entender esto. ¿Cómo pueden entender de que Dios está permitiendo la humillación del sistema humano? Vamos a perderlo todo lo que se ha planeado para hacer a la tierra un nuevo sistema, un nuevo orden mundial, donde el hombre lo controla todo, donde se reemplaza a Dios. Dios lo va a permitir que termine en nada, que sea totalmente destruido. Va a haber hambre, pestilencias, terremotos. El mundo se va a volver un hospital entero, va a haber anarquía. Dios va a permitir que todo esto ocurra, porque la única esperanza de que el hombre se vuelva a Dios es de que sea humillado. Y Dios va a permitir que el mundo, que se ha vuelto tan altanero como nunca antes en la historia de este mundo, hay una altanería universal, así como ocurrió antes de la Torre de Babel contra Dios. Entonces Dios va a humillar al mundo, hermanos. Dios va a permitir que venga dolor, que venga pobreza, que venga todo lo que ha sido predicho por Jesús y los profetas. Va a ocurrir con un propósito. Si el mundo se humilla, si el ser humano se humilla y se vuelve a Dios, Dios lo puede salvar. Entonces, versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito por 1 hora. 1 hora. Esa palabra 1 hora se encuentra también en el libro de Apocalipsis, ¿saben? Y nos dice de que las plagas sobre Babilonia van a venir en 1 hora. Es un tiempo profético que refleja un tiempo de gran angustia. Y aquí vemos a Daniel por 1 hora estar atónito. Él está en angustia por lo que él ve que le va a venir al rey. Y esto nos muestra el amor que Daniel tiene por este rey. Y nos habla del carácter de Daniel. Este es el rey que había destruido a Babilonia, a Jerusalén, que probablemente había matado a sus padres, que lo llevaron a él a Babilonia, lo sacaron de su tierra natal, lo volvieron en un eunuco. A este rey, Daniel no se alegra por lo que le va a venir. Daniel no se siente triunfante por lo que le va a venir, lo opuesto, él está atónico, aterrado, porque él ama a este rey. Daniel tiene el amor de Cristo en su corazón y él ama a sus enemigos. A los que le han hecho mal, Daniel ha aprendido a amarlos entrañablemente y hacerles bien y desearles el bien. Y por 1 hora no habla, queda mudo. Está ante el hombre más poderoso del mundo y Daniel tiene que proclamarle un mensaje de castigo. ¿Tratarías tú de ablandar un poquito el mensaje para que no te corten el cuello? Porque puede que le corten el cuello a Daniel. Se volvería falso profeta si Daniel ablandara el mensaje y no le dijera a Nabucodonosor por salvar su pellejo lo que va a ocurrir. Entonces, esto muestra el espíritu del pueblo de Dios en los últimos días. El espíritu del pueblo de Dios es un espíritu de un profeta verdadero. Hay un profeta falso, que son los protestantes que han caído, y el pueblo de Dios, el remanente, es el profeta verdadero, y el profeta verdadero proclama un mensaje a pesar de las consecuencias que lleguen. Es un mensaje doloroso porque muestra lo que le viene al mundo, pero es un mensaje que ha de proclamarse fielmente, porque si no nos volvemos profetas falsos. El mensaje que tenemos como pueblo de Dios es un mensaje duro en algunos de sus aspectos, pero es el único mensaje que puede traer al mundo la sanidad. Si Daniel suavizaba el mensaje y lo pintaba de colores bonitos y lo presentaba de otra manera, entonces Nabucodonosor no habría sido preparado para su conversión. Lo único que podía preparar a Nabucodonosor para su conversión era que Daniel le presentara el mensaje como era, ¡boom!, pero con un espíritu amante.
Y Nabucodonosor ve la preocupación de Daniel por él. Y eso lo debe haber movido. Muchas veces nosotros pensamos que la proclamación directa del mensaje de los 3 ángeles requiere un espíritu ácido, pero no es así. El proclamar el evangelio, el proclamar las profecías, el proclamar la caída de Babilonia, la marca de la bestia, esos mensajes que son duros, han de hacerse con un espíritu lleno de amor por aquellos que los están escuchando. Ellos han de ver cuánto les amamos, cuánto anhelamos su salvación, que estamos dispuestos a darlo todo para que ellos estén en el reino de Dios. Nosotros ha de encontrarse un espíritu afable. Ellos nos dan de ver como en el capítulo 1 de Daniel, se ve que estos muchachos le ganaron el corazón a todos aquellos que estaban alrededor de ellos, porque deben haber sido alegres, deben haber sido ayudantes, deben haber sido muchachos que a los otros les encantaba estar con ellos. De la misma manera, nosotros hemos de aprender a ser como Cristo, hermanos. Cristo nunca se comió una palabra de decir la verdad. Pero fíjense ustedes de que a Cristo, a las prostitutas y a los publicanos les encantaba estar con Cristo. Porque Cristo no tenía un espíritu ácido. Cristo no andaba siempre apuntando al pecado y que por qué hiciste esto y criticando y hablando solamente de lo malo y que de aquí. No. Cristo era un ser alegre, era un ser atractivo, era un ser misericordioso, amante, que atraía al pecador. Jesús no les excusaba el pecado, pero tampoco los agarraba a palos por sus pecados. Nosotros creemos que para que el pecador abandone el pecado hay que apalearlo, como al loco. Al loco, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, en la playa, ¿no? Se veían los que habían sacado a los pescadores, traían los locos, los ponían en unas cámaras de neumático y los ponían adentro y le daban al loco palo para ablandarlo. Al pecador no lo ablandas a palo. Al pecador se ablanda con amor, con misericordia, con ternura. Oh, sí. Jesús, cuando se encuentra con la mujer en el pozo de Jacob, no le excusó su pecado, pero tampoco la criticó. Él le mostró su pecado, pero no la hizo sentir como basura por su pecado. Lo opuesto, Jesús le mostró quién él era y la volvió su primera misionera. Antes que la mujer hubiese abandonado su pecado, Jesús la mandó en una misión de ganar al pueblo. Y a la muchacha que la trajeron, la encontraron en el acto de adulterio, Jesús la defendió. No le excusó el pecado, pero la defendió. Entonces hemos de tener esa actitud de ganar al pecador, de amar al pecador. No hemos de excusar al pecador, pero hemos de tratar de ganarlo. Y esa es la actitud que vemos aquí en Daniel. Vamos a seguir unos minutos más y luego terminamos. Dice, en versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Beltasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces ahora le muestra a Daniel cómo el sueño se aplica a él y que aquel árbol es él y que él está a punto de ser juzgado y que se va a volver una bestia. ¡Wow! Duro sueño para decírselo a un rey. Eres tú el árbol, rey. Fiel fue al mensaje divino. Lo proclamó con amor, a lo mejor con lágrimas en sus ojos, pero no sacó ni una coma, ni una tilde de aquel mensaje. Vamos a saltar al versículo. Mira, el versículo 25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo dan a quien él quiere. Duro mensaje, hermanos, para hablárselo a un rey, pero tuvo que ser presentado.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo te gobierna. Así que es un mensaje con esperanza. A pesar de lo que te va a pasar, Dios te tiene el reino guardado, Dios tiene misericordia y tú reconocerás al Dios del cielo. Y ahora viene el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y aquí le predica el evangelio. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí le predica el mensaje de la justicia por la fe. No le habla de profecía, no le habla de salud. Esos mensajes ya fueron presentados. Le ha presentado la caída de Babilonia y lo está llamando a salir. La manera de salir de Babilonia es aceptar el mensaje de la justicia por la fe, la gloria del ángel que ilumina la tierra. La manera de quebrar, la palabra redime tus pecados, literalmente dice quiebra tus pecados. La manera de quebrar los pecados es aceptar una justicia que está fuera de mí. El rey no tenía justicia en sí para quebrantar sus propios pecados, y Daniel no le está diciendo que lo primero que ha de hacer es ir y obrar justamente, tratar de hacer el bien. No, no, no. Él le está diciendo, para que tú seas libres de tus pecados, tú has de aceptar una justicia que viene fuera de ti, que no está en ti. Esa es la primera parte del mensaje, que es la justicia imputada, la justicia de Cristo, la justificación. Y luego viene otro aspecto de aquel llamado que dice en el versículo 28, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Así que esta es una justicia que no tan solo recibe perdón, sino que es una justicia que te lleva, que te motiva a hacer el bien, que es la santificación. Así que el apóstol Pablo aquí, Daniel, le está invitando al rey a que reciba la justicia, tanto imputada como impartida, que proviene de Dios para una transformación de su vida. Le predica el mensaje de la justificación por la fe, de la justicia por la fe, que es el mensaje que va a iluminar al mundo. Pero yo quiero que ustedes vean de que el rey ya ha visto este mensaje. No lo ha escuchado todavía, pero él lo vio en los 3 muchachos y en Daniel. Él ha visto lo que este mensaje puede hacer en la vida de estos hombres que tienen un espíritu superior, que tienen una vida tan maravillosa, una vida de fidelidad a Dios, que son conscientes en todo lo que hacen, 100% fieles, honestos, verdaderos, que no se venden ni se compran. Y sin embargo son tiernos, son misericordiosos, son alegres. Él ha visto en la vida de estos muchachos la manifestación. Y estos muchachos le han hablado a Nabucodonosor de su esperanza, porque cuando Jesús apareció en el fuego con los 3 muchachos, Nabucodonosor lo reconoció como el Hijo de Dios. ¿Cómo este rey pagano podía reconocer al Hijo de Dios en el fuego? Porque ellos le habían hablado, habrían compartido su esperanza de la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Y Nabucodonosor lo había conocido. Entonces yo quiero que se den cuenta de que el mensaje que Nabucodonosor recibe para que él eventualmente sea convertido tiene 4 partes. Primero, él vio el mensaje de la salud. Él vio cuán efectivo es la manera que estos muchachos comían y bebían en hacerlos inteligentes. Y eso se le debe haber quedado aquí. Eso lo preparó. La excelencia de estos muchachos lo preparó y abrió el corazón para escuchar lo otro de lo que tenían que decir. Si estos cabros hubieran sido flojos y hubieran comido de todo y hubieran hecho cualquier cosa, nunca habrían sido
una influencia sobre Nabucodonosor. Así que lo primero que los preparó fue la fidelidad de estos muchachos al mensaje de la salud. Y nosotros tenemos un mensaje de la salud. El segundo efecto fue Daniel 2. La parte del mensaje fue el mensaje profético, que sorprendió a Nabucodonosor el conocimiento que Dios tiene del futuro. Le abrió el alma, le abrió el corazón, a pesar que se revela aquel mensaje, pero ya las semillas estaban plantadas y nosotros tenemos un mensaje profético. Luego viene en el capítulo 3 dos cosas: el poder de Dios para librar una vida vivida por fe en Dios y obediencia, cómo lleva a Dios a librar, el ejemplo de estos muchachos, y también el hecho de que ellos han compartido el evangelio con ellos. Así que viene la predicación del evangelio eterno. Y una aplicación práctica donde el mundano ve que en mi vida hay poder y que Dios obra en mi vida respondiendo oraciones. Y cuarto, y finalmente lo que abre el corazón y prepara el corazón para ser convertido es la predicación de la justicia de Cristo. Y ese es el mensaje adventista, pues, hermanos. ¿No? Ahí se encuentra el mensaje adventista en su complejidad y totalidad. Es por eso que Dios nos ha dado la reforma pro salud, el mensaje profético, el evangelio eterno y el poder de vivir por fe en Cristo Jesús, donde nuestras oraciones son respondidas, la testificación de lo que Dios hace por nosotros y finalmente la justicia de Cristo. Todo es un mensaje que prepara al corazón humano para ser convertido. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver la próxima semana, o cuando no terminémoslo. Si tenemos un poquito de tiempo, ya es sábado, lo terminamos mejor, porque si no, 5 semanas o 4 semanas es mucho para acordarnos. Muy bien, versículo 28. Todo esto vino a Nabucodonosor. Todo esto vino a Nabucodonosor. Todo lo que el profeta le dijo se cumplió. Y eso tiene un efecto en la mente del ser humano. Cuando ellos ven que lo que nosotros predicamos se está cumpliendo, tiene un efecto. ¿Y qué ocurrió? Versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí está, pues, ¿no? Se ensalza. 12 meses después, él se ensalza en su corazón y nuevamente el corazón de Babilonia, que es la exaltación del ser humano sobre Dios, se manifiesta en la realidad de Nabucodonosor. ¿Saben ustedes que todos nosotros llevamos a Babilonia en nuestro corazón? Todos nosotros buscamos exaltación. Todos nosotros queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Todos nosotros queremos guiar nuestra vida de acuerdo a nuestros propios planes. Todos nosotros tenemos la tendencia al orgullo y a creernos mejores que los demás. Eso es Babilonia. Es la religión del yo que dio fruto al papado, a un ser humano que se sienta en el templo de Dios, creyéndose Dios y buscando la adoración de los seres humanos, y él tiene sus propias leyes y su propio día de reposo. Ese es la maduración del principio de Babilonia, pero todos nosotros somos pequeños papitas en nuestro corazón. Todos. El deseo, cuando se enoja, cuando nos enojamos que no nos escuchan, o que no me saludaron en la iglesia, o que no me siento importante, que no me das tiempo, que no me hablas, que por esto, que aquí, que allá, y todo es la manifestación del yo. El deseo de sentirme importante, que otros me reconozcan, el deseo de ser valorado por lo que yo soy, es todo manifestación del yo. Es la religión del anticristo. Cuando yo impongo mi voluntad sobre mis hijos y sobre mi esposa o mi esposo, trato de manipular, controlar a los demás para que hagan lo que yo quiero, y todo eso es la religión del yo. No es la religión de Cristo. Entonces aquí se encuentra aquella religión que nos domina a todos y que Dios nos ha dado un antídoto.
Y el antídoto a aquella religión es la predicación, es el evangelio eterno y la predicación del primer ángel. El primer ángel llama al ser humano a temer a Dios, a darle gloria a Él y adorarlo a Él. En otras palabras, el yo ha de morir y Dios ha de ser exaltado. El yo ha de ser abandonado para vivir una vida de total obediencia, reverencia y amor a Dios, el temor de Dios. Vivir una vida totalmente dedicada a no traer gloria a mí mismo, sino que toda gloria sea dada a Dios y que mi vida sea totalmente sometida a adorar a Dios en todo. Si se escucha el mensaje del primer ángel, entonces el yo va a ser sacado del trono, crucificado en la cruz. Cristo va a vivir y Él va a ser formado en mí, y eso lleva como resultado a cantar un canto, que es el mensaje del segundo ángel, que es un canto de victoria sobre Babilonia. Babilonia la grande ha caído, ha caído. ¿Ha caído dónde? Aquí pues. Babilonia ya no me controla, la religión del yo ha muerto, el yo ha sido enterrado. Es que esa es la experiencia del bautismo, que debiera ser el principio de la experiencia de todo cristiano, la entrega y el abandono del yo. Y que es el resultado último de la santificación. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esos dos mensajes tienen el propósito de destronar, sacar del trono del corazón al yo, a la religión de Babilonia, al Papa, a la autoexaltación, que es religión satánica. Fue Satanás que buscó el ensalzarse a sí mismo, el buscar el poder y controlar y sentarse en el trono de Dios. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer con este Nabucodonosor que se exalza a sí mismo? Lo humilla. Una humillación dura. Lo vuelve una bestia. Y por 7 años pasa Nabucodonosor viviendo en el campo. Como un animal. Avergonzado. Lo perdió todo. ¿Creen ustedes de que al fin de la experiencia Nabucodonosor estaba contento que Dios permitió que esto ocurriese? Claro, pues. ¿Creen ustedes que cuando Nabucodonosor llegue al cielo y se encuentre con Cristo, le va a decir, oye, ¿por qué me dijiste un animal? ¿O creen ustedes de que Nabucodonosor se va a postrar a los pies de Jesús y le va a decir, Señor Jesús, gracias por haberme hecho un animal? Porque ahí en el momento más duro de su vida, cuando lo había perdido todo, cuando perdió su trono, perdió su reinado, perdió su gloria, sus riquezas, el amor de sus compañeros, perdió la admiración del ser humano y se fue a vivir entre los animales del campo. Ahí fue cuando él aprendió lo que él nunca habría aprendido de otra manera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero eso tan solo se puede aprender bajo un yugo, y que es el yugo de la humildad, de la dependencia en Dios, el abandono de nosotros mismos. Y necesariamente en esta vida, la lección de la humildad se aprende a través del sufrimiento. Yo, el Señor, para enseñarme esta lección, me lo tuvo que quitar todo. Nos quitó la casa, nos quitó la posesión pastoral, nos quitó el ministerio que teníamos. Terminamos casi en la calle, no teniendo dónde vivir como familia. Cuando por 2 años tuvimos que vivir con mis suegros, con mi hermana, pobres como ratas, cuando el Señor nos llamó a vivir por fe. Lo primero que hizo fue humillarnos totalmente. Y la lección es dura, dura, pero es dulce, porque a través de esa lección el Señor destruye el control que el yo tiene en la vida. Y dice al final de esto, el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las edades. Qué maravilloso. Cuando él sacó sus ojos, miren, el problema le viene cuando él pone sus ojos en sí mismo. En el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Entonces tiene sus ojos puestos en sí. Oh, cuán importante, grande soy yo. Miren lo que yo he hecho. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a tener que sacarle los ojos de sí, vuélvanlo bestia. Y al final del versículo 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ese es el propósito del mensaje de la justificación por la fe. Es sacar los ojos de ti y ponerlos en el cielo en Cristo Jesús. Es hacer que tú te olvides de ti. En ti no hay nada bueno. Tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. En ti hay tan solo mal. El apóstol Pablo dice, porque en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. Tú no puedes darle nada a Dios. Si Dios te permitiera un momento el tratar de que tú lo complazcas, serías destruido, dejarías de existir. No hay nada en ti. Pero cuán difícil es aprender esa lección, que para ser salvos hemos de mirar al cielo, no a nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sí, suena dulce, pero es tan difícil porque el yo está constantemente clamando atención, clamando sentirse importante, el buscando alguna manera de que me reconozcan, incluso el cielo que vean de que yo puedo. Sí, Señor, yo puedo. No, si no puedes, no puedes. Entonces, el Señor, para que no nos perdamos, nos somete al sufrimiento, para humillarnos, que nos demos cuenta que no hay nada bueno en mí. Yo no puedo. No tengo nada que otorgarle. Que soy menesteroso. Bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor desea que nos reconozcamos pobres. Entonces, en aquel tiempo, cuando el rey levanta sus ojos al cielo, todo le es devuelto. Y dice luego, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Se acuerdan ustedes que esto de mi razón me fue devuelta nos llama la atención a la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo allá cuando tenía, él se creía el heredero de todas las cosas, ordenó que el papá le diera el dinero que era de él y se fue. Y mientras tenía dinero y todo marchaba bien, ni se acordaba del padre. Pero fue humillado. Todo lo perdió y terminó allá apacentando cerdos. Y cuando allá estaba apacentando cerdos, muerto de hambre, no teniendo qué comer, dice que se acordó de su padre. ¿Se acuerdan? Y ahí, cuando se acordó de su padre, se olvidó de sí mismo, se acordó de su padre y allá dijo, en la casa de mi padre, incluso los siervos están bien cuidados. Me levantaré y volveré. Se acabó el problema, comenzó la solución de su problema. Hermanos, mientras más rápido aprendemos la lección que hemos de depender para todo de Dios y que no hay nada en nosotros que podamos ofrecerle más rápida la solución. Dice, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Qué lindo. El Dios de misericordia. ¿Cómo busca el Señor salvarnos? ¿Cómo busca? ¿Cuántas veces trató de traerlo así a Nabucodonosor? Hasta que tiene que humillarlo. Pero la humillación no es porque Dios se deleite en nuestro dolor. No, es el último esfuerzo de Dios de atraernos a Él para que pasemos con Él la eternidad. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahora Nabucodonosor fue verdaderamente convertido. ¿Cómo sabemos eso? Por sus palabras.
Miren, vengan al libro, al capítulo 2. Vamos a ver las palabras de Nabucodonosor cada vez que se encuentra con Dios, pero no es convertido. En el capítulo 2 de Daniel, el versículo 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Está sorprendido Nabucodonosor? ¿Se convirtió? No, porque aquí está exaltando al hombre, no a Dios. ¿Se fijan eso? Lo primero que él hace, exalta a Daniel. Dice, el rey habló a Daniel diciendo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pudiste revelar este misterio. El énfasis es Daniel, no tanto Dios. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y lo hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así que aquel que viene a la iglesia, pero no busca ensalzar a Dios, sino que busca ensalzar al hombre, no está convertido. Esto no es conversión. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Aquí parece como que está convertido. No, miren. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Así que él trata ahora de forzar a todos a que tengan respeto al Dios de Dios. Eso no es conversión. La religión de Cristo nunca es forzada. Aquel que llega a la iglesia y que ahora van de su familia y les da con la Biblia en la cabeza para que tú eres católico, mira la imagen de la bestia que aquí, y les trata de forzar su experiencia, ya sea a sus hijos, a su esposa, que tú te tienes que no usar más pantalones, tienes que usar faldas porque tienes que obedecerme, yo soy el hombre de la casa. Ese no está convertido. Está convencido, pero no convertido. Porque la religión de Cristo no fuerza. La religión de Cristo apela, enseña, pero no fuerza a los otros a hacer como yo hago. Capítulo 4, mire lo que hace Nabucodonosor. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No hay exaltación del ser humano, ni hay la tendencia a forzar a otros que hagan como yo estoy haciendo, que crean como yo estoy creyendo. Él ha sido convertido, tiene el corazón de Cristo ahora. Qué lindo el capítulo, ¿no? Que nos enseña tantas cosas maravillosas. Muy bien. Oremos y terminamos. Querido Señor, alabamos, glorificamos tu nombre por el mensaje de Daniel capítulo 4. Te pedimos, Señor, que ahora, al separarnos, nos llenes de tu espíritu y que seamos como Daniel, Padre, que era como Jesús. Danos, Señor, la experiencia de Daniel, una experiencia de total consagración a ti, entrega total a ti, Señor, para que te representemos en nuestro hogar, en nuestras vidas personales, en la vida pública, que tengamos el gozo, Señor, de serte fieles en todo. Y, Señor, a la misma vez ser tan amantes, tan tiernos como era Daniel. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecerte fieles a ti hasta que Cristo venga, para que tengamos el gozo de entrar en la patria eterna y allá conocer al rey Nabucodonosor, que va a estar entre tus hijos, aquel día glorioso cuando Jesús venga. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, que el Señor